Hola internautas y curiosos de lo desconocido, bienvenidos a este video realizado para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con fines educativos y de memoria histórica. En este video exploraremos a fondo la historia de Armero, la ciudad de los sueños enterrados, un lugar que con su devastadora tragedia ha dejado una marca imborrable en la memoria de Colombia y el mundo. A través del formato de iceberg desentrañaremos capa por capa de su historia, desde los eventos más conocidos hasta los secretos ocultos en las profundidades de esta ciudad fantasmal. Acompáñame entonces en este viaje de descubrimiento, reflexión y memoria, mientras recorremos los vestigios de un centro urbano que ya no existe, pero que sigue vivo en la memoria colectiva de Colombia. Este primer nivel nos conecta con los hechos más conocidos y visibles de Armero, aquellos que la mayoría de la gente recuerda al hablar de la ciudad, no solo por el desastre que la llevó a tener su fama actual, sino que también a hablar de lo que era vivir allí en sus tiempos de gloria. La Ciudad Blanca. Armero, conocida como la Ciudad Blanca, era famosa por su terreno fértil, debido a la alta concentración de azufre y minerales en sus suelos, lo que favorecía cultivos como el algodón, frutas y productos agrícolas como lo es el sorgo, una planta parecida al trigo y que podía ser utilizada con fines similares. Sin embargo, esta riqueza también venía acompañada de una vulnerabilidad geológica, que era subestimada e incluso desestimada en su momento, ya que el terreno por su composición mineral delataba la fuerte presencia de actividad sísmica y volcánica en la región. La competencia por la capital. Poco se habla de la competencia que llevaba Armero con la ciudad de Ibagué por ser la capital del Tolima, demostrando que este poder económico y político que tenía Armero en la región le hubieran permitido a la ciudad haber logrado ese estatus de capital, sirviendo esto como una muestra de las posibilidades de crecimiento en Armero y que estaba en su apogeo antes de la catástrofe. Peligro de erupción. La región ya había sido testigo de incidentes previos relacionados con la actividad del Nevado del Ruiz, ya que el pueblo de Armero, en ese entonces conocido como el pueblo de San Lorenzo, había sido destruido anteriormente por una erupción en 1845, donde una serie de flujos de lodo provocados por terremotos acabaron con la vida de 1000 personas cerca al río Magdalena. La noche que la ciudad desapareció. Esta historia, perteneciente a la Universidad de Caldas y que fue posible gracias a la oficina de prensa de la Universidad de Caldas, se nos presenta a Víctor Hernán Cubillos, geólogo, egresado de la Universidad de Caldas y quien nos cuenta su aporte a la historia de Armero por medio de su libro No íbamos para la ciudad de Armero, testimonios de un sobreviviente, donde nos cuenta un poco de su historia desde el punto de vista académico y de primera mano. Para conocer la historia de la tragedia vivida por Víctor y como término de su excursión de campo, recomendamos la lectura de su libro No íbamos para Armero, testimonios de un sobreviviente. Aquí se incluyen detalles que no son tan ampliamente conocidos, pero que forman parte del contexto histórico de la tragedia de Armero. 25.000 historias sin contar. El número de víctimas fatales ronda entre 23.000 y 25.000 personas. Sin embargo, el verdadero número podría haber sido mayor, ya que muchos cuerpos nunca fueron recuperados y muchas personas quedaron desaparecidas, incluso después de la avalancha. Pero eso ya es tema para hablar más adelante en el video.
Por ahora, la cifra oficial de muertos que mantiene el gobierno nacional es de 25.000 en todo el proceso del evento. Esta cifra, aunque difícil de verificar debido a la magnitud de la destrucción y la falta de registros precisos, se logró gracias a la colaboración de familias sobrevivientes y organismos gubernamentales que apoyaron todo este proceso. Sobra decir que en este video hacemos un homenaje directo a todas las personas que murieron en el más absoluto anonimato. Ojos que no ven, gobierno que no siente. No copio del miedo, míreme a la cara que le estoy hablando. A pesar de que se habían emitido alertas sobre el peligro del volcán durante el gobierno de Belisario Betancur y en conjunto con las advertencias realizadas al ministro de Minas de ese momento, Iván Duque Escobar, decidieron no tomar medidas para evacuar a los residentes de Armero. El caso de la tragedia se convirtió en una polémica nacional sobre la responsabilidad del gobierno y especial a esos funcionarios que ignoraron las advertencias y eligieron ver morir inocentes. Voces después de la tragedia. Omaira Sánchez, una de las sobrevivientes más emblemáticas, fue el rostro de la tragedia de la ciudad, ya que a pesar de los esfuerzos por salvarla, murió atrapada entre los escombros y que aún con la sombra de la muerte sobre ella, con sus piernas atrapadas, apenas sosteniéndose sobre el cadáver de su padre y de su tía, mantuvo la esperanza de que viviría para volver a ver a su madre. ¿En qué noticiero salen ustedes? Esto es para Televisión Española. Pero bueno, se pasan todos los noticieros. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan enseguida. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Su caso se convirtió en un símbolo del dolor y la impotencia ante la falta de respuestas de un gobierno que era completamente desconocedor de su pueblo. Descansad en paz, armeritas. Me acerco al mundo del sufrimiento, donde Jesús está presente de una manera especial. Por eso la iglesia entera quiere hacerse también presente conmigo, entre vosotros, con su palabra de consuelo y esperanza, con su caridad materna y fraterna, y también dentro de sus posibilidades, con su ayuda generosa. Corría el año 1986, un año exacto después de la tragedia. El Papa Juan Pablo II visitó Armero para rendir homenaje a las víctimas y las ruinas de la ciudad fueron declaradas Camposanto y claramente Patrimonio Histórico de Colombia. Este se convirtió en un espacio de memoria para poder honrar a los muertos y recordar la tragedia. Esta visita papal fue un acto simbólico de solidaridad con los sobrevivientes. Todo el país entero por parte del Vaticano y la Iglesia Católica. En este nivel ya sumergido, se exploran algunos elementos más oscuros y menos conocidos, como los conflictos sociales y las leyendas urbanas relacionadas con Armero. Liberales y conservadores de Armero. Armero, como muchas otras regiones de Colombia, fue escenario de tensiones políticas entre liberales y conservadores. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 provocó disturbios en todo el país, y Armero no fue la excepción. El asesinato del párroco Pedro María Ramírez Ramos, una figura importante en el pueblo, acusado por proteger feligreses, godos, conservadores. Tras su muerte, las damas de compañía o cortesanas de Armero le dieron santa sepultura en el cementerio de Armero. La maldición de Armero. Una leyenda popular sostiene que el sacerdote Pedro María Ramírez, antes de su muerte, había pronunciado una maldición sobre Armero. No quedará piedra sobre piedra de Armero.
Muchos armeritas creen que esta maldición se cumplió con la tragedia del 13 de noviembre de 1985, ya que los únicos barrios que no fueron afectados por la avalancha fueron el cementerio y el barrio de las Cortesanas. Los armeritas creen fielmente que la erupción del volcán fue el cumplimiento de esa sentencia. Ruinas de antaño. Como vimos anteriormente, antes de la tragedia, Armero era un pueblo próspero. Sin embargo, hoy en día apenas quedan los vestigios de las casas y edificios que una vez conformaron la ciudad. Las ruinas de Armero son un símbolo de la devastación y una representación de lo efímera que es la naturaleza de la vida humana. El elefante blanco en Armero. Después de la tragedia, el gobierno de Colombia, junto con organizaciones internacionales, construyó viviendas y otras infraestructuras para los desplazados. Sin embargo, muchas de estas construcciones, como la plaza de mercado de Guayabal, están abandonadas hoy en día. Esto se debe a la falta de un modelo económico y social viable que permitiera una recuperación real de la población, volviendo a reflejar que el gobierno estaba alejado de su gente. Aquí entramos en los aspectos más desconocidos, aquellos que aún son objeto de controversia y misterio. Los rescatistas ladrones. En medio de la tragedia, varios testimonios indican que algunos rescatistas y personas involucradas en la ayuda humanitaria, como la Guardia Civil, robaron y saquearon bienes de las víctimas. Y me dijo, si me da lo que tiene, porque nosotros todos teníamos oro, me dijo, si me da lo que tiene, le ayudo. Le dije yo, sí, yo enseguida me quité lo que tenía y yo le dije, la de la niña no. Cuando le dije, dijo, no, la de ella no, lo suyo. Y yo llegué y me quité las cosas y se las di. No sé quién era ni cómo nada, porque él intentó ayudarme un momentico, me aló de acá, pero nada más. Yo le decía, Guillermo, a usted le pidieron cosas y me decía, sí, el de la defensa civil. Me está diciendo, me dijo que le entregara la cadena con los dijes y todo, yo se la entregué, pero me quiso hundir la cabeza y yo me resistí. Entonces yo le dije, ay, ¿cómo así? ¿Lo iba a hundir? Entonces dijo, sí, ese me echó la madre, hijo, y tantas me dijo que le entregara lo que tenía y yo se lo entregué y me estaba hundiendo la cabeza porque dijo que no, yo estaba muy enterrado y que ahí me moría. Entonces yo me agarré de él y no me dejé hundir. Esta denuncia ha sido un tema oscuro que nunca se ha resuelto del todo, debido a que son casos aislados. Niños desaparecidos del pueblo. Durante 4 décadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les negó a los sobrevivientes de Armero la posibilidad de tener pistas sobre el destino de 565 niños, también sobrevivientes, que habían dado en adopción ilegalmente, mientras sus padres morían o se recuperaban en el hospital. ¿Qué tal esto? Durante esta semana, grupos de rescatistas nacionales e internacionales hicieron lo que pudieron, pero sin coordinación alguna. La hermana de esta mujer sobrevivió quemada por el lodo y recuerda que le entregó su hijo de brazos a otro rescatista y cuando despertó en el hospital supo que no volvería a ver a su hijo. Sería satisfactorio que se reencontraran. En el mismo caos y frente a la incierta aparición de sus padres, el Bienestar Familiar resolvió entregar a los niños rescatados a cientos de familias extranjeras que se ofrecían para el efecto, sin más registro que el que una trabajadora social abrió, el llamado Libro Rojo de Armero. A la fecha la fundación tiene 565 casos registrados, aproximadamente 200 tienen evidencias de que los niños salieron vivos y tenemos un registro de aproximadamente 55 adoptados. La Fundación Armando Armero litigaba desde antes para acceder al Libro Rojo y compartirlo con sobrevivientes de las familias que habían perdido a sus niños, pero solo 4 décadas después, este fin de semana,
consiguieron acceso al libro y colaboración del bienestar familiar. La fundación ha utilizado sus donaciones para conseguir muestras genéticas de los sobrevivientes, con la esperanza de que ya más que cuarentones los niños ilegalmente adoptados en el exterior busquen su origen colombiano. Voy a aprovechar para buscar a mi sobrinito, que muy posible esté todavía con vida y lo podamos hallar. La mayoría de las madres cuyos hijos fueron entregados en adopción al exterior mientras ellas sanaban inconscientes ya murieron. En cada una de sus familias está la historia de los que murieron en la avalancha y por lo menos en 565 casos también la historia de un niño amado que solo hizo parte de su familia sanguínea hasta el día en que Armero y sus historias fueron borradas del mapa. Tras la tragedia, se reportó la desaparición de muchos niños, tanto en la avalancha como en las posteriores actividades de rescate. El ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tuvo que enfrentar las consecuencias de estas desapariciones, ya que se registraron casos de adopción ilegales y tráfico de menores. El saqueo a las tumbas y las casas de Armero. Tras la tragedia, no solo los bienes materiales fueron saqueados, sino que también se reportaron robos de cadáveres y partes humanas, lo que añadió una capa de horror adicional a la tragedia. Las investigaciones sobre estos robos y el destino de los bienes saqueados nunca llegaron a un cierre definitivo.